Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 24 de patrones infantiles. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados. Llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la chaqueta, doblamos el tejido a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. He colocado lo que es la manga baja, luego la manga alta, la espalda. Hacer un planteamiento primero si queréis antes de empezar a cortar para hacer un ahorro mejor de tejido. En este caso, como también lleva cuadros, tenemos que tener cuidado para casarlo, que nos coincide la raya, sobre todo la costura más larga de atrás, la que va a la espalda. Colocamos también el costadillo y vamos a cortar al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Vamos cortando todas las piezas al filo del patrón. Cortamos el delantero, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, nos fijamos que la línea del bajo está a la misma altura que la de la espalda para que podamos hacer coincidir el cuadro. A continuación la vista. Lo sujetamos también con alfileres. Y empezamos a cortar igual al filo del patrón. Cortamos el bolsillo, doblamos el tejido y cortamos el bolsillo.
Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón del género. Vamos a cortar ahora lo que es la entretela. Cortamos la manga baja, el costadillo, cortamos de entretela el delantero entero. Sacamos las piezas de la manga, lo que es la parte de arriba de la corona, ¿vale? Y el bajo. Vamos a cortar también en entretela. La parte de abajo de la manga la sacamos también. Esta sería la manga alta, porque la manga baja va entretelada también entera. Vamos a cortar el forro, doblamos el forro a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. Hemos colocado la espalda, la manga alta y el forro del delantero. Y un poquito más al final hemos colocado el costadillo. Sujetamos todas las piezas con alfileres. Y recortamos igual al borde, al filo del patrón. Tenéis que descontar el bajo del forro para poder sacarle, porque si no se va a ver por la parte de abajo. Cortamos la manga baja de forro, doblamos el forro, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Y ahora ya vamos a coser. Estas son las piezas que tenemos. Esta sería lo que es la manga del forro que hemos unido en la costura larga, ¿vale? La que va de la espalda. Luego le doblamos a la mitad y vamos a cerrar la manga. Dejar un hueco para dar la vuelta luego a la chaqueta. Cosemos la otra manga de forro igual, encaramos derecho con derecho y cosemos primero la costura más larga, la que va hacia la espalda. Y luego coseríamos la otra. Fijaros, he cosido lo que es el forro del delantero, a la vista, perdón, del delantero. Cogemos la vista, el forro, encaramos derecho con derecho y vamos a unirlo. Vale, aquí teníamos los dos delanteros del forro, así nos quedarían. Cosemos el costadillo a la espalda del forro, ahora ya encaramos, fijaros en la forma y fijaros en los piquetes que tiene. Lo vamos a coser al centímetro también. Estas son las dos espaldas, encaramos ahora también y cosemos la costura de atrás de la espalda. Al centímetro y esta sería la espalda montada. Colocamos ahora el delantero encima, vamos a cerrar el costado. Cosemos los hombros y cerramos el otro costado también.
Tenéis que descontar ahora lo que es el forro, como veis, si no os lo habéis quitado antes, y vamos a montar el género. Montamos el costadillo encima de la espalda, encarando derecho con derecho y haciendo coincidir los piquetes. Las rayas, fijaros cómo nos coinciden. Cogemos el otro costadillo, igual hacemos coincidir. Y cosemos a centímetros. Ahora encaramos la espalda con la espalda y cosemos la costura detrás del centro de la espalda. Vale, esta sería la espalda montada. Cogemos ahora el delantero y lo cosemos al costadillo. Le coseremos al centímetro, luego al otro lado igual, encaramos derecho con derecho y cosemos el delantero al costadillo. Fijaros los bolsillos, yo le he pasado un pespunte, un hilván mejor dicho, a la parte curva del bolsillo para poder hacer mejor la curva. Marcaros ahora la posición del bolsillo en el delantero, justo en el centro del círculo que tiene. Para marcar la posición hacemos un circulito y el bolsillo tenéis que plancharlo. Hay un afinado para que le planchéis con la plancha y hagáis lo que es la curva bien. Le vamos a colocar el delantero y le pasamos un pespunte para sujetarlo al delantero. Las mangas serían estas, la manga alta, fijaros, hacemos coincidir derecho y cosemos la manga alta con la manga baja. Y lo primero que cosemos es la costura más larga, que es la que queda siempre hacia la espalda. Luego unimos la otra costura. Y las coseríamos al centímetro igual. Vamos a empezar a coser, cosemos ahora la manga de forro, ¿vale? Luego cosemos la otra manga, o sea la otra costura, la cerramos la manga, dejamos un hueco como veis y terminamos de coser. Cosemos el forro del delantero a la vista, empezamos por la parte de arriba y cosemos al centímetro hasta abajo. El otro lado hacemos igual, empezamos por abajo y terminamos en la parte de arriba. Vamos a unir ahora lo que es la parte del costadillo a la espalda. Este sería el forro de la espalda. Unimos lo que es la espalda, las dos espaldas, empezamos por la parte de arriba del escote y cosemos al centímetro hasta abajo. Al otro lado tenemos que unirle también el otro costadillo de la espalda. Cogemos ahora el delantero y unimos los costados, delantero y espalda. Y ahora a este lado igual, unimos el delantero al costadillo de la espalda. Planchar el forro y vamos a continuar con el género. Empezamos a coser la parte de abajo y unimos la manga. Unimos la manga alta y la manga baja por la costura más larga, que es la de la espalda. Planchamos esta costura bien abierta, como veis ahora en el vídeo, y marcamos el bajo. Con la plancha le doblamos y le dejamos marcado. La volvemos a doblar y ya la cerramos la manga al centímetro. Y ahora ya planchamos esta costura después. La otra manga la hacemos igual que esta, la montamos las dos igual. Empezamos ahora a coser el costadillo de la espalda a la espalda. Encaramos el derecho, metemos por la parte de abajo y cosemos al centímetro.
rematamos. Ahora cosemos el otro costadillo. Unimos el delantero al costadillo de la espalda. Hacemos por la parte de arriba y unimos hasta abajo. Y ahora cosemos el otro delantero al costadillo de la espalda también. Le hacemos un dobladillo a la parte de arriba del bolsillo y le vamos a colocar en el delantero. Le posicionamos justo en las marcas, le rematamos en la parte de arriba, giramos y volvemos a girar y vamos pasando un pespunte encima de la doblez. Importante que le tengáis ya planchado el centímetro. Vamos haciendo la curva de la parte de abajo con cuidadito para que quede redondita. Vamos girando y vamos cosiendo el bolsillo, el delantero. La costura esta también, como veis, tenéis que tenerla planchada abierta, que quede bien asentada antes de colocar el bolsillo. Llegamos al final y rematamos. El otro bolsillo le colocamos igual que este. Ya hacemos coincidir la espalda y cerramos la costura del centro de la espalda, que nos quedaba por coser. Cosemos mejor primero los bolsillos y luego ya cerramos la espalda. Y planchamos todo lo que es la chaqueta. Fijaros, le he marcado también ya el bajo con la plancha y le he planchado todas las costuras. Ahora ya vamos a cerrar los hombros. Hacemos coincidir derecho con derecho y coseríamos al centímetro sin llegar hasta el final. Tenemos que dejar el centímetro libre para luego poder girar el cuello y coserlo. ¿Vale? Nos queda aquí el centímetro donde le daríamos un piquete para poder luego continuar. Este igual. Cosemos al centímetro y dejaremos aquí el centímetro sin coser del hombro de la espalda para luego poder coserlo con el delantero. Encaramos a la parte de atrás del delantero, cosemos estas dos partes del cuello. Y ya cosemos esta parte, dándole un piquete si no nos va a dejar girar, al escote de la espalda. Vale, cosemos así como veis. Y así nos tendría que dar por el lado del derecho. Este sería el forro. Fijaros que yo tengo cosido ya el hombro también. Y cosido lo que es el cuello del delantero, el de la espalda. Y lo tengo planchado. Fijaros la forma que tiene. Así os tiene que dar el de género. Que se cosen igual los dos. Vale, lo planchamos también todo. La manga vamos a coserla. Hacemos coincidir derecho con derecho. Y el piquete que tiene el costadillo con el piquete que tiene la manga baja. Importante. ¿Vale? Piquete con piquete. Y la costura más larga de la manga queda hacia atrás, hacia la espalda. Hacemos coincidir luego el resto de piquetes también. Vale, y vamos a adaptar lo que es la manga a la sisa. Repartimos un poquito si tiene flojo el piquete de la corona con el hombro. Vale, vamos adaptándola con los dedos. Y la vamos a coser al centímetro. Fijaros que os quede bien. Vamos a descontar el bajo del forro, si no lo habéis hecho antes, importante, y el de la manga también. ¿Vale? A la altura del piquete de la talla que estéis haciendo. Colocamos la manga igual, derecho con derecho, y hacemos coincidir el piquete de la manga baja con el piquete del costadillo y la costura más larga hacia la espalda. La costura larga de la manga es hacia la espalda. Vamos a ir cosiéndola, bueno, en este caso vamos a ir sujetándola con alfileres igual que el género, adaptar los piquetes.
y la cosemos al centímetro igual. Empezamos a coser lo que es la parte de atrás del escote del delantero, unimos el hombro, este sería el forro. No llegamos hasta el final, tenéis que dejar el centímetro libre, cosemos el otro hombro del forro también. No llegamos hasta el final, damos unos piquetes, ¿vale? La parte del delantero, de la vista en este caso, porque es el forro, y cosemos este trozo al escote de la espalda. Abrimos la costura de la vista. ¿Vale? Y cosemos lo que es el cuello al escote de la espalda. Fijaros cómo quedaría por el lado del derecho, que os quede bien, y lo planchamos. Vamos a hacer lo mismo con el género. Cosemos los hombros sin llegar hasta el final, dejaríamos un centímetro, cruzamos ahí y dejamos el centímetro libre. Ahí, ¿vale? Como veis. Lo mismo hacemos en el otro lado, dejamos un centímetro, en este caso al inicio, y cosemos los hombros. Ahora unimos el cuello del delantero, las dos piezas al centímetro, damos los piquetes justo hasta la costura en ambos lados del cuello del delantero y ya cosemos este trocito al escote de la espalda. Hacemos coincidir la costura con el piquete del centro de la espalda, bueno, en este caso la costura, y cosemos el cuello y ya rematamos. Fijaros que os quede bien las esquinas y lo planchamos. Vamos a colocar la manga, hacemos coincidir, como hemos dicho antes, el piquete de la manga baja con el piquete del costadillo y vamos a coser la manga por el lado de la manga para poder ir adaptándola a la sisa. Fijaros que esta es la costura más larga que queda hacia la espalda, importante también. El piquete de la corona lo hacemos coincidir con el hombro y vamos embebiendo el tejido de la manga. Aquí nos coincide con el hombro, igual vamos embebiendo, fijaros cómo voy metiendo la manga para que quede con volumen y no quede muy plana. Vamos haciendo coincidir los piquetes y vamos girando. La otra manga la vamos a coser igual que esta, ya llegamos abajo y rematamos. Ahora hacemos lo mismo con el forro, empezamos a coser el forro, haciendo coincidir los piquetes de la manga y del costadillo y vamos cosiendo al centímetro. Esta es la manga de la espalda por la costura que es más larga, igual. Vamos adaptando la manga a la sisa. La otra la vamos a coser igual que esta. Ya rematamos y planchamos, como veis, muy bien la chaqueta. Los bajos, todo ya lo teníamos planchado, todo lo que es la parte del cuello, el escote, los bajos de la manga y este sería el forro, que también lo tenemos que tener ya muy bien planchado para coserlos ahora a la chaqueta del forro. Las hombreras, unas que sean muy finitas, con un grosor chiquitito, si veis que es muy grande, pues las recortamos, ¿vale? Pero que no tenga más de 1 centímetro de grosor. Lo vamos a sujetar en el hombro y el resto lo vamos a recortar porque son muy grandes. Y ahí en la parte de arriba de la corona también las podemos agarrar un poquito si queréis. Vamos a coser ahora la manga. Fijaros cómo hemos encarado el derecho de género con el forro y con la costura es igual. Hacemos coincidir la costura más larga y vamos a coser ahora el forro al bajo de la manga. Aquí hacemos coincidir la otra costura, la corta o la más pequeña, ¿vale? Para que sepáis que la estáis haciendo coincidir bien y lo coseremos así como veis, encontrado, se pone encarado. Le colocaremos también biledón al bajo de la manga. Vamos a encarar derecho con derecho y vamos a empezar a coser por la parte de arriba del escote, o sea, del cuello, de la solapa ya que tiene la chaqueta. Vale, hacemos coincidir la forma que tiene. Voy a quitar la manga porque al final no me deja. Vamos uniendo género y forro, el piquete también de la solapa, hacemos coincidir. El bajo, fijaros cómo lo vamos a colocar,
Vamos cosiendo la solapa hasta la parte de abajo. Hacemos coincidir la costura. Y vamos a coser el forro en disminución. Desde la vista del delantero cosemos en disminución hasta la costura del costadillo. Y aquí ya cosemos al borde. Al borde del género vamos cosiendo el forro. Nos quedaría un taco en el bajo que luego lo vamos a quitar. Aquí igual hacemos coincidir las costuras del género con las del forro. Esta es la parte de arriba de la solapa. Hacemos coincidir el piquete de la solapa. Vale, son las vistas y el bajo igual, en disminución, desde la vista del delantero cosemos en disminución hasta la costura del costadillo. Le pegamos también biledón, bueno, en este caso lo podéis coser con un pespunte también antes de darle la vuelta. Vamos a empezar a coser lo que es la hombrera, la cosa en la corona en este caso. También podéis sujetarla si queréis al hombro. Vale, en este caso yo le he sujetado los dos sitios. Recortarla si es así tan grandota, porque normalmente es complicado encontrar para niños. Cosemos ahora los bajos de la manga. Vale, fijaros, derecho con derecho, vamos cosiendo al centímetro y vamos girando la manga. La otra manga la vamos a coser igual, pero dejarlo mejor para lo último, yo creo. Empezad por la parte de arriba ahora de la chaqueta, empezamos por el escote, o sea, lo que es la solapa del delantero, y vamos cosiéndola, uniendo de la forro y género. Hacemos coincidir el piquete de la solapa, llegamos a la parte de abajo, a la parte curva, y rematamos. Volvemos a empezar ahora por el otro lado igual, por la parte de atrás del cuello de solapa, por la parte de arriba, hacemos coincidir el piquete de la solapa. Os tiene que ir coincidiendo toda la forma de la chaqueta. Aquí fijaros que llegamos a la parte de abajo, cosemos al centímetro y luego ya vamos en disminución, bueno, hasta haciendo coincidir el género, ¿vale? Lo que es el género del forro en la parte de abajo. Cortamos tejido sobrante. Y ahora vamos a coser el bajo. Hacemos coincidir las costuras. Este sería el otro lado que lo terminamos de coser. ¿Vale? Cosemos así en disminución. Y ahora ya vamos a coser el bajo haciendo coincidir las costuras. Importante para que sepamos que lo estamos haciendo bien. Y aquí rematamos. Sujetamos ahora con un pespunte el biledón para pegar el bajo justo en el borde de la chaqueta. Así que ya cuando le doy la vuelta y planchamos la chaqueta se queda pegado el bajo. Ahora le vamos a dar la vuelta, metemos la mano por la costura del forro y vamos sacando todo el tejido hacia afuera. Con cuidado vamos sacando el tejido, lo que es toda la chaqueta, hacia el derecho. Vamos tirando de la chaqueta hacia afuera y le vamos dando la vuelta. ¿Vale? Hacemos la forma, canteamos los bordes. La manga, vamos a cerrar la abertura que hemos dejado. La ponemos así con el dobladillo, lo que es el centímetro hacia adentro. Vale, le vamos a cerrar con un pespunte. Cerramos la manga. Con un pespunte al borde. Por último, planchamos ya muy bien la chaqueta, lo que es el bajo y los cantos de la solapa. Importante plancharlo todo alrededor. Y le vamos a colocar dos botones. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales.
Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.